En el vasto universo de la ciencia, donde cada descubrimiento se forja en el calor de la lógica y la evidencia empírica, existía una figura cuya sombra intelectual se proyectaba sobre los más brillantes cerebros de México. Hablamos del doctor Alejandro Vargas, un nombre sinónimo de astrofísica y mecanicismo puro. Un escéptico radical, cuya frase lapidaria resonaba en los pasillos de las academias y los simposios internacionales. La fe es la ausencia de la razón. Aquel hombre, con su mirada penetrante y su intelecto incuestionable, se erigía como un monolito frente a cualquier atisbo de lo sobrenatural. Los laboratorios de la Ciudad de México, con sus complejos equipos y su atmósfera aséptica, eran su templo, y la razón, su única deidad. Su reputación no solo se basaba en sus numerosos logros y publicaciones revolucionarias, sino también en su postura atea, firme y declarada, que defendía con una elocuencia que desarmaba a cualquier interlocutor. El doctor Alejandro Vargas era un astrofísico de unos 50 años, cuya vida entera se había entregado a desentrañar los misterios del universo a través de la lente de la ciencia. Desde las enigmáticas ondas gravitacionales hasta los intrincados pormenores de la física cuántica, cada faceta del cosmos era para él un problema a resolver, una ecuación a simplificar. Su existencia transcurría entre monitores parpadeantes que mostraban simulaciones cósmicas y pizarras repletas de fórmulas que solo unos pocos privilegiados podían comprender. Para él, cada estrella, cada galaxia, cada agujero negro tenía una explicación tangible, una base matemática innegable. Nada escapaba a la lógica del universo. Su escepticismo, profundamente arraigado, no era fruto de la ignorancia, sino de una trayectoria de vida marcada por la pérdida y la decepción. Desde joven, había presenciado cómo las promesas vacías y las esperanzas infundadas no hacían más que añadir dolor a las realidades ineludibles de la vida. La ausencia temprana de sus padres, una tragedia que lo dejó a la deriva en un mundo confuso, lo empujó a buscar refugio en lo único que consideraba inmutable y confiable, la lógica. Las leyes de la física nunca traicionaban, las matemáticas nunca mentían. En el rigor de la ciencia, encontró la estabilidad que su corazón no halló en las promesas de un más allá. Esa búsqueda de certidumbres inquebrantables lo transformó en el científico implacable que el mundo conocía. Alguien que no dejaba espacio para la ambigüedad, y mucho menos para la fe. Su mente, una fortaleza impenetrable, estaba dedicada a la búsqueda de explicaciones puramente científicas, desechando cualquier narrativa que no pudiera ser comprobada, medida y replicada. Sin embargo, incluso para un científico de su calibre, el universo guardaba sorpresas. En los últimos meses, una serie de anomalías comenzaron a perturbar la impecable trayectoria de sus investigaciones. Todo empezó como pequeñas inconsistencias en los intrincados datos que su equipo recababa de las ondas gravitacionales. Eran fluctuaciones minúsculas, apenas perceptibles, que no encajaban en ninguno de los modelos cosmológicos establecidos. Al principio, el doctor Vargas las descartó con la ligereza de quien ha visto miles de errores de medición a lo largo de su carrera. Fallas del equipo, murmuraba, o ruido cósmico, mientras ordenaba a sus técnicos revisar hasta el último cable, calibrar hasta el más mínimo sensor. Su confianza en la tecnología y la precisión de sus herramientas era absoluta. Si había una desviación, la culpa recaía en el instrumento, nunca en su comprensión del cosmos. Pero las anomalías persistieron. No eran errores aleatorios, mostraban una extraña coherencia, un
patrón sutil que desafiaba cualquier explicación convencional. En sus estudios de física cuántica, específicamente en experimentos que buscaban observar la naturaleza fundamental de la energía a escalas subatómicas, aparecían picos energéticos inexplicables, fluctuaciones que no coincidían con ninguna interacción de partículas conocidas. Cada vez que su equipo intentaba aislarlas, se volvían más elusivas, casi como si reaccionaran a la observación. Vargas, con su intelecto habituado a la perfección, se sentía cada vez más incómodo. Su laboratorio, un santuario de la lógica, parecía estar albergando fantasmas. Pasaba horas revisando los algoritmos, debatiéndose con sus colaboradores sobre posibles variables no consideradas. Su mente buscaba desesperadamente una explicación racional, una que pudiera encajar dentro de los límites conocidos de la física. Lo inexplicable era para él simplemente lo aún no explicado por la ciencia. Cada nuevo dato anómalo era un desafío a su intelecto, no una invitación a considerar algo fuera de su universo de conocimiento. La idea de que pudiera haber algo que escapara a su comprensión científica era, sencillamente, inconcebible. Él, Alejandro Vargas, no podía estar equivocado. El universo simplemente aún no había revelado todos sus secretos y era su deber desentrañarlos, uno por uno, con la herramienta más poderosa, la razón. La insistencia de estas anomalías, lejos de disiparse, comenzó a intensificarse, tejiendo una red de datos que se resistía tercamente a cualquier categorización teórica. Lo que en un principio había sido un leve zumbido en el impecable motor de su investigación, ahora se convertía en un estruendo sostenido que amenazaba con desestabilizar todo su universo conceptual. Los picos energéticos en sus experimentos cuánticos no eran solo más frecuentes, sino también más pronunciados, marcando una presencia que los instrumentos no podían ignorar ni justificar. Era un patrón, una firma energética que en su esencia no encajaba en ninguna ecuación conocida, desafiando las mismísimas leyes de la física tal como Alejandro las había comprendido y defendido a lo largo de su brillante carrera. Su equipo, compuesto por jóvenes y ambiciosos científicos, se encontraba sumido en una mezcla de perplejidad y frustración. Pasaban días enteros intentando replicar los fenómenos, ajustando cada variable, calibrando cada sensor con una precisión obsesiva, pero los resultados eran siempre los mismos, repetidamente desconcertantes. Las anomalías persistían, no como errores azarosos, sino como elementos intrínsecos de sus mediciones, como si una fuerza invisible y desconocida se manifestara en el corazón mismo de sus experimentos. La comunidad científica, por su parte, comenzó a levantar una ceja. Las publicaciones previas de Vargas, siempre impecables y revolucionarias, ahora eran contrastadas con rumores de lecturas enigmáticas y datos sin precedentes que circulaban en los pasillos de las universidades. Su reputación, antes inexpugnable, empezaba a verse sutilmente cuestionada. La lógica cartesiana que había sido su bandera, el faro que guiaba cada uno de sus pasos, ahora se enfrentaba a una realidad que se burlaba de sus postulados más sagrados. El doctor Vargas sentía el peso de esta contradicción. No podía permitirse un error, ni mucho menos una inconsistencia que pudiera manchar su legado intelectual. Internamente, la semilla de la duda comenzaba a germinar, un sentimiento ajeno a su naturaleza pragmática. ¿Podría ser que hubiera algo más allá de lo cuantificable, de lo observable con sus sofisticados artilugios? La idea era profundamente incómoda, casi una traición a todo lo que creía. Sin embargo, los datos estaban allí, tercos, innegables.
El principal obstáculo que enfrentaba a Alejandro no era externo. No era un colega envidioso ni un error en su equipo. Era él mismo. Su incredulidad férrea, forjada en años de dedicación a la razón pura, se alzaba como una barrera infranqueable ante cualquier posibilidad de lo inexplicado. Su orgullo intelectual, edificado sobre la demolición sistemática de cualquier vestigio de misticismo o fe, le impedía siquiera considerar que estos fenómenos pudieran tener un origen diferente al puramente material. El marco científico rígido en el que operaba, que había sido su fortaleza, ahora se convertía en su jaula. Además, algunos colegas, esos mismos que antes lo adulaban, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y burla velada. El doctor Emiliano Rojas, un físico de partículas con quien Vargas había tenido varias disputas científicas en el pasado, no perdía oportunidad de lanzar comentarios mordaces. Alejandro parece estar descubriendo la energía del más allá, decía Rojas en un congreso, provocando risas nerviosas entre los asistentes. Quizás sus instrumentos necesitan un exorcismo, no una calibración. Otros, más sutiles, insinuaban que el estrés de la alta investigación finalmente había afectado la objetividad de Vargas, sugiriéndole veladamente un descanso o incluso la posibilidad de que sus años de brillantez estuvieran llegando a su fin. Estas punzadas de escepticismo externo solo avivaban el fuego de su propia autoexigencia. No podía permitirse fallar. No podía darles la razón a aquellos que dudaban de su capacidad. Para contrarrestar la creciente presión, el doctor Vargas se sumergió aún más profundamente en el trabajo. Sus noches se volvieron indistinguibles de sus días. El laboratorio, antes un lugar de ordenada investigación, se transformó en su fortaleza personal, un búnker donde luchaba silenciosamente contra lo incomprensible. Implementó nuevos protocolos de experimentación, diseñados con una complejidad pocas veces vista, esperando acorralar la anomalía, obligarla a revelar su naturaleza. Cada cálculo era revisado una y otra vez. Cada dato era sometido a un escrutinio forense. Rediseñó los algoritmos de análisis, buscando patrones ocultos que su mente lógica pudiera discernir. Mandó a construir nuevos componentes para sus microscopios cuánticos, esperando que una mayor resolución le permitiera ver lo que antes se le había escapado. Su obsesión se volvió palpable, una energía nerviosa que impregnaba cada rincón del laboratorio. No era solo la ciencia lo que estaba en juego, sino su identidad, su razón de ser. La idea de que había algo allí que trascendía la pura materia era una afrenta personal. Su mente, entrenada para desmantelar la superstición con la luz de la razón, se negaba a ceder un solo milímetro. Buscaba desesperadamente una explicación científica, por más intrincada, por más radical que pudiera ser. Estaba convencido de que si simplemente presionaba con suficiente fuerza, si aplicaba suficiente intelecto y recursos, la ciencia, su amada ciencia, le daría la respuesta. Siempre había sido así. Cada misterio, por insondable que pareciera, había sucumbido eventualmente a la implacable lógica investigativa. Esta vez no sería diferente. No podía ser diferente. Su mundo, su realidad, dependía de ello. En cada átomo de su ser, Alejandro Vargas necesitaba encontrar una explicación que pudiera ser medida, cuantificada y sobre todo entendida dentro de los parámetros de su universo racional. De lo contrario, todo, absolutamente todo lo que creía, se desmoronaría. Y eso era una posibilidad sencillamente inaceptable. Con ese fuego implacable de la autoexigencia ardiendo en su interior, Alejandro Vargas se lanzó a la tarea más ambiciosa de su carrera.
Su equipo, bajo su dirección febril, había estado desarrollando un prototipo de microscopio cuántico de una precisión sin precedentes, una maravilla tecnológica diseñada para sondear el tejido más elemental de la energía. La idea era observar, con una resolución nunca antes alcanzada, las fluctuaciones más minúsculas en el vacío cuántico, en la esperanza de que éstas revelaran la naturaleza de las anomalías que tanto lo atormentaban. Después de meses de trabajo extenuante, de innumerables ajustes y calibraciones que rozaban la obsesión, el momento de la verdad había llegado. La sala de experimentación estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el suave murmullo de los equipos de refrigeración y el zumbido constante del microscopio cuántico. Las luces se habían atenuado y la pantalla principal proyectaba un mar caótico de datos y patrones energéticos. Alejandro se sentó frente al ocular del dispositivo, su rostro iluminado por el tenue fulgor de la lente. Respiró hondo. Un vaho de anticipación y agotamiento escapa de sus labios. Había dedicado gran parte de su vida a comprender el universo, a despojarlo de todo misticismo. Y ahora creía estar al borde de una nueva comprensión fundamental. Su mente, una fortaleza de lógica y escepticismo, estaba preparada para cualquier descubrimiento, por radical que fuera, siempre y cuando se ajustara a las leyes de la física. Lo que no estaba preparado para presenciar superaría cualquier expectativa, cualquier parámetro de su vasto conocimiento científico. Mientras ajustaba el enfoque, la imagen en el ocular comenzó a estabilizarse. Pequeñas fluctuaciones de energía danzaban en el campo visual, cada una un eco de las fuerzas fundamentales que rigen la realidad. Su concentración era absoluta, cada fibra de su ser dedicada a la observación. Los técnicos en la sala monitoreaban los paneles de control, confirmando que todos los parámetros estaban dentro de lo esperado. Era un experimento de rigor absoluto, sin margen para errores. De repente, una punzante y masiva fluctuación energética, algo que no correspondía a ningún patrón conocido, estalló en el centro de su visión. Era tan intensa, tan anómala, que los indicadores de los paneles empezaron a parpadear en rojo vivo, y un leve zumbido eléctrico llenó la sala. Los técnicos, sobresaltados, se miraron entre sí, desconcertados. ¿Un fallo catastrófico? Pero los sistemas se mantenían estables, luchando por contener la energía desbocada. Alejandro, con el ojo aún pegado al ocular, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquella no era una fluctuación cualquiera. Tenía una coherencia, una densidad que desafiaba toda explicación. Intentó recalibrar, ajustar la frecuencia, pero la imagen en el microscopio se volvía cada vez más nítida, a pesar de la turbulencia energética. Lo que sus ojos comenzaron a percibir en medio de aquel torbellino de energía fue algo que su cerebro se negó inicialmente a procesar. No era una partícula subatómica, ni la intrincada geometría de una ecuación exótica. Tampoco era un patrón abstracto de energía que pudiera ser categorizado y finalmente desarmado por su intelecto. No. Lo que empezó a condensarse lentamente en el centro del campo de visión del microscopio cuántico, con una claridad que helaba la sangre, era una imagen, una figura. No un fantasma pixelado o una ilusión. Era una imagen tridimensional, casi holográfica, surgida de la médula misma de aquella fluctuación incomprensible. La figura se materializó con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos energético que la envolvía. Era indudablemente humana, aunque imbuida de una luz suave y penetrante que emanaba de su propio ser, no de una fuente externa.
El rostro, nítido e inconfundible, miraba directamente hacia él, o así le pareció al doctor Vargas. Era un rostro de una bondad y compasión infinitas, de ojos profundos que parecían abarcar eras y realidades. Cada detalle, desde la textura de lo que parecía ser una túnica hasta los pliegues de su expresión, estaba allí, perfectamente definido, a partir de lo que debería haber sido pura energía cuántica. El tiempo pareció detenerse en ese instante eterno. La mente de Alejandro, entrenada para la negación de lo inverificable, luchaba una batalla campal contra la evidencia de sus propios ojos. Instintivamente, su cerebro buscó cualquier explicación racional. Un reflejo, una alucinación inducida por la fatiga extrema, un fallo masivo en el sistema óptico que distorsionaba los datos. Pero la imagen era demasiado vívida, demasiado real, demasiado específica para ser cualquiera de esas cosas. Además, la fluctuación energética masiva persistía, lo que indicaba que lo que estaba viendo no era un mero truco de luz, sino una manifestación intrínseca del fenómeno. Y entonces el reconocimiento se apoderó de él, una revelación brutal que destrozó los cimientos de toda su existencia. Aquel rostro, aquella figura. No había forma de equivocarse. Incluso él, el ateo más acérrimo, el escéptico más recalcitrante, había estado expuesto a ella innumerables veces. En libros de historia, en obras de arte de museos, en la iconografía de una cultura profundamente arraigada en creencias religiosas. Era la imagen de Jesús, la figura que su ciencia había descartado como mito, como leyenda, como una construcción humana para la debilidad, estaba allí, frente a él, manifestándose en el corazón de un experimento diseñado para desentrañar la materia. La aparición fue breve, quizás solo unos segundos, pero se grabó a fuego en la retina de su mente. La claridad era aterradora, porque era real, era tangible, aunque formada de energía pura. En esos momentos suspendidos en el umbral de lo imposible, la figura de Jesús no pronunció palabra alguna. No era necesario. Su mera presencia, su serena y luminosa aparición desde lo más profundo del reino cuántico, fue una declaración que aniquiló todos los argumentos, todas las negaciones, todas las certidumbres que el doctor Alejandro Vargas había construido a lo largo de 5 décadas. El mundo racional se hizo añicos. Lo que la ciencia decía imposible, acababa de suceder. Y él, el gran escéptico, lo había visto con sus propios ojos a través de la herramienta más sofisticada de su laboratorio. La manifestación de lo que siempre había rechazado se había materializado en el epicentro de su universo científico, dejando su mente y su espíritu en un estado de shock absoluto, al borde del colapso. El doctor Vargas se desplomó de su asiento giratorio, el golpe sordo de su cuerpo contra el frío suelo del laboratorio, resonando en el silencio repentino de la sala. Sus manos temblaban incontrolablemente, intentando aferrarse a algo, a cualquier cosa que pudiera anclarlo a la realidad que acababa de fracturarse irremediablemente. Un sudor frío perlaba su frente, bajando por sus sienes mientras sus ojos, desorbitados, se fijaban en el microscopio cuántico, como si esperara que la visión se repitiera, o que simplemente desapareciera, revelándose como una alucinación pasajera. Su primera y más visceral reacción fue una negación absoluta, un rechazo furioso de lo que acababa de presenciar. ¡Imposible! Debía ser un fallo, un error catastrófico del equipo, quizás una sobrecarga sensorial de su propio cerebro agotado que había provocado una visión fantasiosa. Su mente, habituada a la lógica implacable, buscaba desesperadamente una explicación racional,
una que encajara dentro de los confines de la ciencia y la razón que definían su existencia. Los técnicos, que habían estado monitoreando las pantallas, notaron de inmediato el colapso de su director. Se apresuraron hacia él, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y confusión. «Doctor Vargas, ¿está bien? ¿Qué ocurrió?», preguntaron, sus voces ahogadas por la adrenalina. No entendían la causa de su desmayo. No habían visto lo que él había visto. Solo habían registrado una fluctuación energética masiva y luego el silencio aturdido del hombre que los dirigía. Alejandro solo pudo balbucear unas palabras incomprensibles, su respiración agitada, mientras un terror primario se apoderaba de cada una de sus células. No era solo el miedo a lo inexplicable, sino el pánico a la desintegración de todo lo que creía, de la estructura misma de su universo. Era como si un edificio entero se hubiera derrumbado en un instante. Los días siguientes fueron un torbellino de obsesión y desesperación. Alejandro se encerró en el laboratorio, con una determinación febril que rozaba la locura. Intentaba recrear el experimento una y otra vez, con una precisión casi ritualista. Ajustó los parámetros hasta el último decimal. Revisó cada cable, cada sensor, cada línea de código. No había descanso, no había sueño, solo la incansable búsqueda de repetir el fenómeno, de obligar a la realidad a mostrarle de nuevo aquello que había destrozado su escepticismo. Pero la imagen no volvió a aparecer. El microscopio cuántico mostraba solo las fluctuaciones energéticas esperadas, los patrones caóticos del vacío cuántico, nada fuera de lo normal, nada que sugiriera la aparición luminosa y serena que se había grabado a fuego en su memoria. Paradójicamente, las lecturas de los instrumentos, tras el incidente inicial, se habían normalizado, ofreciendo un silencio cósmico que solo aumentaba su tormento. Se aisló de su equipo, de sus colegas y de cualquier contacto externo. Su oficina, antes un refugio de orden y conocimiento, se convirtió en una guarida de inquietud. Pasaba horas en silencio, con la mirada perdida en las pantallas de sus ordenadores, revisando datos que ya sabía que no le ofrecerían la respuesta. La duda, ese veneno para la mente científica, comenzó a carcomerlo. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Había sucumbido finalmente al estrés y la presión de su incansable búsqueda? Empezó a cuestionar su propia cordura, las bases de toda su vida y sus creencias. Él, el doctor Alejandro Vargas, el baluarte de la razón, el negador de lo místico, ¿podría estar perdiendo la mente? Y para colmo de su creciente angustia, las visiones comenzaron a manifestarse de nuevas maneras. No eran apariciones completas, sino destellos fugaces, imágenes residuales que parpadeaban en el rabillo de su ojo cuando la soledad de la noche se apoderaba de su mente. Cuando cerraba los ojos, el rostro de Jesús, con esa mirada de paz inquebrantable, surgía de la oscuridad, persistente, ineludible. Estas apariciones internas, que ocurrían sin el microscopio, sin el laboratorio, lo aterrorizaban aún más, porque le hacían dudar si la primera experiencia había sido real, o si su mente, al fin, se había quebrado. Luchaba contra ellas, las descartaba como meras ilusiones ópticas o la imaginación desbocada. Pero cada aparición dejaba tras de sí una estela de inquietante veracidad que minaba su férrea voluntad. El peso de la negación era insoportable. Su mente lógica, una fortaleza construida a lo largo de décadas de estudio y rigor científico, se encontraba en un choque violento con la realidad de lo que había experimentado. Había dos caminos. O encontraba una explicación científica radicalmente nueva para lo que vio,
una que pudiera justificar la materialización de una figura humana en el plano cuántico, o se veía obligado a aceptar la posibilidad de algo trascendente, algo que excedía por completo los límites de su comprensión materialista. Ambas opciones eran aterradoras, cada una a su manera. La primera implicaba reescribir las leyes de la física, una tarea hercúlea y quizás imposible. La segunda, la más impensable, significaba desmantelar su ego, su identidad, su vida entera. Se debatía en privado, en la oscuridad de su desesperación, entre la necesidad instintiva de rechazar lo que sus propios ojos habían atestiguado y la resonancia innegable de la imagen que lo perseguía. La figura en el microscopio no había sido un error de medición, no había sido un parpadeo de datos. Había sido una manifestación clara, vívida, inconfundible. Su cerebro científico, acostumbrado a desafiar e interrogar cada hipótesis, ahora se encontraba incapaz de procesar una evidencia tan aplastante como ilógica. ¿Cómo podía la ciencia explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía la razón asimilar lo irracional? Cada noche era una batalla. Intentaba ordenar sus pensamientos, aplicar el método científico a su propia experiencia. Repasaba cada detalle del experimento, buscando la falla, el eslabón perdido que le permitiría desechar todo como una serie de coincidencias o un error tecnológico. Pero cada vez que reconstruía los eventos, la misma conclusión ineludible surgía. Había visto lo que había visto. En algún punto, entre las fluctuaciones cuánticas y los infinitos microsegundos del tiempo, algo que desafiaba toda ley conocida se había manifestado ante él. La idea de que Jesús, una figura religiosa central de la que él había renegado toda su vida, pudiera manifestarse en su laboratorio, en el epicentro de su esfuerzo científico, era una ironía cruel, una burla cósmica que atacaba directamente el corazón de sus convicciones. El gran escéptico, el negador de mitos, había sido confrontado con el mito mismo, materializado ante sus ojos incrédulos. El orgullo intelectual que lo había definido comenzó a resquebrajarse bajo el peso de esta revelación no deseada. No era solamente su reputación lo que estaba en juego, sino su ser más íntimo. Antes, su mente era un mapa claro, con rutas definidas y destinos predecibles. Ahora era un laberinto sin salida, un territorio desconocido donde las coordenadas de su lógica se habían vuelto inútiles. Tenía que encontrar una explicación, no solo para salvar su carrera, sino para salvaguardar su cordura. Pero cada intento de encajar la experiencia en un marco científico existente solo lo llevaba a callejones sin salida, a contradicciones irresolubles. La lucha interna era brutal. Su corazón, que había aprendido a confiar solo en el frío abrazo de la razón, ahora latía con una ansiedad que no conocía. Su mente, antes una máquina bien lubricada de deducción y análisis, se encontraba ahora atascada, procesando un dato que no encajaba en ninguna categoría preexistente. La ciencia, su única verdad, no tenía respuestas para esto. Y esa ausencia de respuesta, proveniente de su propia fe en la ciencia, era el golpe más devastador de todos. El vacío que sentía no era el de la ausencia de una explicación, sino el de la presencia de algo que su ciencia no podía explicar, dejando un hueco enorme en el centro de su universo intelectual y emocional. La profunda angustia se apoderaba de cada una de sus horas de vigilia, y en los pocos momentos en que lograba conciliar el sueño, el rostro sereno y luminoso volvía a aparecer, recordándole la fisura irreparable en su percepción de la realidad. Había sido un hombre de certezas absolutas y ahora vivía en el purgatorio de la duda más profunda y personal.
La profunda angustia se apoderaba de cada una de sus horas de vigilia, y en los pocos momentos en que lograba conciliar el sueño, el rostro sereno y luminoso volvía a aparecer, recordándole la fisura irreparable en su percepción de la realidad. Había sido un hombre de certezas absolutas, y ahora vivía en el purgatorio de la duda más profunda y personal. Inmerso en este tormento, el doctor Vargas comenzó una búsqueda desesperada, aunque secreta, de respuestas. Su laboratorio, antes el epicentro de su universo, ahora le parecía estéril, incapaz de ofrecer la comprensión que anhelaba. La ciencia, tal como la conocía, había fallado en explicar lo inexplicable. Esta vez, su investigación no se centró en la física cuántica ni en la astrofísica. Sus pasos lo llevaron a los laberínticos pasillos de las bibliotecas universitarias y con una mezcla de vergüenza y urgencia, a secciones que antes habría despreciado. Empezó a devorar textos antiguos, manuscritos religiosos y tratados de filosofía y mitología, disciplinas que durante toda su vida había considerado meras invenciones humanas, narrativas infantiles para mentes crédulas. Con un fervor casi febril, Alejandro se sumergió en volúmenes de teología cristiana, estudiando la figura de Jesús desde perspectivas históricas y exegéticas. Buscaba, con la misma meticulosidad científica que aplicaba a un experimento de laboratorio, cualquier precedente, cualquier explicación, por más remota que pareciera, para la aparición que había presenciado. Releía pasajes bíblicos, no como un creyente, sino como un investigador forense, buscando pistas, patrones, anomalías. Examinaba las descripciones de las apariciones post-resurrección, las visiones místicas de los santos, las experiencias cercanas a la muerte. Todo aquello que alguna vez había ridiculizado como superstición, ahora lo analizaba con una seriedad que lo sorprendía a sí mismo. Su mente, programada para la lógica, intentaba encontrar conexiones, categorizar fenómenos, incluso aquellos que escapaban a toda categorización. Leyó sobre la filosofía mística de Plotino, los escritos de los padres de la Iglesia, el Vedanta hindú, el sufismo islámico y hasta las leyendas de los chamanes de Mesoamérica. Buscaba un hilo conductor, una constante universal en las experiencias trascendentales de la humanidad que pudiera ofrecerle un anclaje, una forma de entender la manifestación energética que había visto en su microscopio. ¿Podría ser una especie de proyección colectiva de la conciencia humana materializada, una forma de energía psíquica que había tomado esa forma tan específica? La hipótesis era descabellada incluso para él, pero en su desesperación ninguna idea era demasiado extraña. Mientras tanto, su vida personal y profesional experimentaba un deterioro alarmante. El brillante doctor Vargas, el incansable motor de su instituto, se estaba desvaneciendo. Su comportamiento se volvió errático, impredecible. Antes, cada día estaba rígidamente estructurado, cada minuto dedicado a la ciencia. Ahora sus horarios eran caóticos. Faltaba a reuniones importantes, posponía conferencias y las entregas de proyectos quedaban en un limbo inexplicable. Sus estudiantes de doctorado lo buscaban en vano. Sus colaboradores lo encontraban en un estado de letargo o, por el contrario, en explosiones de temperamento que antes le eran ajenas. El interés en sus proyectos científicos habituales se evaporó. Los complejos modelos de ondas gravitacionales, las simulaciones de agujeros negros, las intrincadas ecuaciones de la física cuántica, todo le parecía ahora trivial, vacío, desprovisto de significado ante la magnitud de lo que había presenciado. Había dedicado su vida a entender el universo físico, y de repente,
una realidad más profunda y personal había irrumpido, haciendo que todas sus certezas parecieran insignificantes. La ciencia que antes le daba propósito, la que había sido su refugio y su identidad, ahora se sentía como una jaula, un sistema limitado que no podía contener la verdad que lo había golpeado. Su laboratorio, antes un lugar de luz y orden, se transformó en un reflejo de su mente. Los papeles se acumulaban sin control, los instrumentos quedaban sin calibrar, y el polvo comenzaba a cubrir las superficies. Era un caos físico que reflejaba la tormenta interna que lo asolaba. Su sueño se había vuelto una quimera. Las noches eran largas, pobladas de insomnio y de la imagen recurrente del rostro de Jesús. Cuando lograba dormir, eran sueños fragmentados, llenos de símbolos y arquetipos que su mente, ahora expuesta a siglos de misticismo, intentaba procesar. Una profunda angustia existencial se apoderaba de cada uno de sus días. La confianza inquebrantable en la razón, que había sido el pilar de su personalidad, se había derrumbado. Se sentía a la deriva, sin brújula, en un océano de incertidumbre. La soledad se intensificó. ¿Cómo explicar a nadie lo que le sucedía sin ser tachado de loco? ¿Cómo confesar que el gran ateo Alejandro Vargas había visto a Jesús en un microscopio cuántico? La mera idea le provocaba náuseas. Era inevitable que su deterioro no pasara desapercibido. Colegas y amigos cercanos empezaron a notar su drástico cambio. El doctor Elena Salgado, su colaboradora más antigua, una mujer de ciencia tan brillante como él, intentó acercarse. «Alejandro, ¿estás bien? Te ves terrible. ¿Estás durmiendo?» Su voz llena de genuina preocupación. Él la evadía con respuestas monosilábicas o explosiones de irritación. Su aislamiento era un mecanismo de defensa, un intento desesperado de contener la magnitud de su crisis. En el departamento de física, los rumores corrían como la pólvora. Algunos atribuían su estado al estrés laboral, a la inmensa presión de ser un científico de su calibre. «Demasiadas noches sin dormir», murmuraba uno. Otro sugería que estaba al borde de un agotamiento nervioso, un burnout clásico entre los genios. «Es la edad», decía un tercero con un encogimiento de hombros. «Quizás está perdiendo el toque». Otros, con un tono más compasivo, le sugirieron que tomara unas vacaciones largas, que se alejara del laboratorio por un tiempo. Un colega, más atrevido, llegó a insinuar que debería buscar ayuda psicológica, que su mente, tan poderosa, quizás necesitaba un reinicio profesional. Alejandro rechazaba todas estas sugerencias con furia. ¿Cómo podrían ellos comprender? ¿Cómo podrían entender que el problema no era el estrés, ni la edad, ni la salud mental en el sentido convencional? Su tormento no venía de una enfermedad, sino de una revelación que había desdibujado la línea entre la realidad y lo que él consideraba irreal. La ayuda psicológica en su mente sería un intento de curar su experiencia, de racionalizarla, de devolverlo al redil de la normalidad que ahora le parecía una prisión. Se sentía completamente solo en su lucha. Pasaba las noches en su biblioteca personal, rodeado de libros que antes habría desdeñado, leyendo sobre milagros, transfiguraciones y epifanías. Cada historia, cada testimonio de una experiencia trascendente, resurgía en su mente como un eco de su propia visión. Intentaba encontrar patrones, variables comunes, una teoría unificada de las experiencias místicas que pudiera darle sentido a la suya. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que la experiencia que había tenido no era una mera anomalía psíquica, sino algo con una profundidad que desafiaba su categorización.
En el fondo de su ser, una nueva clase de pregunta empezaba a germinar. Si lo que había visto era real, y si la ciencia no tenía los medios para explicarlo, ¿qué implicaciones tenía esto para su comprensión del universo? ¿Y para su propia vida? El vacío que sentía no era solo la ausencia de una explicación científica, sino el desmoronamiento de la base misma de su fe en la razón pura. La ciencia le había enseñado a buscar la verdad, pero ahora se encontraba con una verdad que la ciencia, en su estado actual, no podía abrazar. Este fue el inicio de un viaje solitario hacia lo desconocido, un camino que lo llevaría mucho más allá de los límites de cualquier laboratorio. La profunda angustia se apoderaba de cada una de sus horas de vigilia, y en los pocos momentos en que lograba conciliar el sueño, el rostro sereno y luminoso volvía a aparecer, recordándole la fisura irreparable en su percepción de la realidad. Había sido un hombre de certezas absolutas, y ahora vivía en el purgatorio de la duda más profunda y personal. Inmerso en este tormento, el doctor Vargas comenzó una búsqueda desesperada, aunque secreta, de respuestas. Su laboratorio, antes el epicentro de su universo, ahora le parecía estéril, incapaz de ofrecer la comprensión que anhelaba. La ciencia tal como la conocía había fallado en explicar lo inexplicable. Esta vez, su investigación no se centró en la física cuántica ni en la astrofísica. Sus pasos lo llevaron a los laberínticos pasillos de las bibliotecas universitarias y, con una mezcla de vergüenza y urgencia, a secciones que antes habría despreciado. Empezó a devorar textos antiguos, manuscritos religiosos y tratados de filosofía y mitología, disciplinas que, durante toda su vida, había considerado meras invenciones humanas, narrativas infantiles para mentes crédulas. Con un fervor casi febril, Alejandro se sumergió en volúmenes de teología cristiana, estudiando la figura de Jesús desde perspectivas históricas y exegéticas. Buscaba, con la misma meticulosidad científica que aplicaba a un experimento de laboratorio, cualquier precedente, cualquier explicación, por más remota que pareciera, para la aparición que había presenciado. Releía pasajes bíblicos, no como un creyente, sino como un investigador forense, buscando pistas, patrones, anomalías. Examinaba las descripciones de las apariciones post-resurrección, las visiones místicas de los santos, las experiencias cercanas a la muerte. Todo aquello que alguna vez había ridiculizado como superstición, ahora lo analizaba con una seriedad que lo sorprendía a sí mismo. Su mente, programada para la lógica, intentaba encontrar conexiones, categorizar fenómenos, incluso aquellos que escapaban a toda categorización. Leyó sobre la filosofía mística de Plotino, los escritos de los padres de la Iglesia, el Vedanta hindú, el sufismo islámico y hasta las leyendas de los chamanes de Mesoamérica. Buscaba un hilo conductor, una constante universal en las experiencias trascendentales de la humanidad que pudiera ofrecerle un anclaje, una forma de entender la manifestación energética que había visto en su microscopio. Podría ser una especie de proyección colectiva de la conciencia humana materializada, una forma de energía psíquica que había tomado esa forma tan específica. La hipótesis era descabellada incluso para él, pero en su desesperación ninguna idea era demasiado extraña. Mientras tanto, su vida personal y profesional experimentaba un deterioro alarmante. El brillante doctor Vargas, el incansable motor de su instituto, se estaba desvaneciendo. Su comportamiento se volvió errático, impredecible. Antes, cada día estaba rígidamente estructurado, cada minuto dedicado a la ciencia.
Ahora sus horarios eran caóticos. Faltaba a reuniones importantes, posponía conferencias y las entregas de proyectos quedaban en un limbo inexplicable. Sus estudiantes de doctorado lo buscaban en vano. Sus colaboradores lo encontraban en un estado de letargo o, por el contrario, en explosiones de temperamento que antes le eran ajenas. El interés en sus proyectos científicos habituales se evaporó. Los complejos modelos de ondas gravitacionales, las simulaciones de agujeros negros, las intrincadas ecuaciones de la física cuántica, todo le parecía ahora trivial, vacío, desprovisto de significado ante la magnitud de lo que había presenciado. Había dedicado su vida a entender el universo físico, y de repente una realidad más profunda y personal había irrumpido, haciendo que todas sus certezas parecieran insignificantes. La ciencia que antes le daba propósito, la que había sido su refugio y su identidad, ahora se sentía como una jaula, un sistema limitado que no podía contener la verdad que lo había golpeado. Su laboratorio, antes un lugar de luz y orden, se transformó en un reflejo de su mente. Los papeles se acumulaban sin control, los instrumentos quedaban sin calibrar, y el polvo comenzaba a cubrir las superficies. Era un caos físico que reflejaba la tormenta interna que lo asolaba. Su sueño se había vuelto una quimera. Las noches eran largas, pobladas de insomnio y de la imagen recurrente del rostro de Jesús. Cuando lograba dormir, eran sueños fragmentados, llenos de símbolos y arquetipos que su mente, ahora expuesta a siglos de misticismo, intentaba procesar. Una profunda angustia existencial se apoderaba de cada uno de sus días. La confianza inquebrantable en la razón, que había sido el pilar de su personalidad, se había derrumbado. Se sentía a la deriva, sin brújula, en un océano de incertidumbre. La soledad se intensificó. ¿Cómo explicar a nadie lo que le sucedía sin ser tachado de loco? ¿Cómo confesar que el gran ateo Alejandro Vargas había visto a Jesús en un microscopio cuántico? La mera idea le provocaba náuseas. Era inevitable que su deterioro no pasara desapercibido. Colegas y amigos cercanos empezaron a notar su drástico cambio. El doctor Elena Salgado, su colaboradora más antigua, una mujer de ciencia tan brillante como él, intentó acercarse. «Alejandro, ¿estás bien? ¿Te ves terrible? ¿Estás durmiendo?» Su voz llena de genuina preocupación. Él la evadía, con respuestas monosilábicas o explosiones de irritación. Su aislamiento era un mecanismo de defensa, un intento desesperado de contener la magnitud de su crisis. En el departamento de física, los rumores corrían como la pólvora. Algunos atribuían su estado al estrés laboral, a la inmensa presión de ser un científico de su calibre. «Demasiadas noches sin dormir», murmuraba uno. Otro sugería que estaba al borde de un agotamiento nervioso, un burnout clásico entre los genios. «Es la edad», decía un tercero con un encogimiento de hombros. «Quizás está perdiendo el toque». Otros, con un tono más compasivo, le sugirieron que tomara unas vacaciones largas, que se alejara del laboratorio por un tiempo. Un colega, más atrevido, llegó a insinuar que debería buscar ayuda psicológica, que su mente, tan poderosa, quizás necesitaba un reinicio profesional. Alejandro rechazaba todas estas sugerencias con furia. ¿Cómo podrían ellos comprender? ¿Cómo podrían entender que el problema no era el estrés, ni la edad, ni la salud mental en el sentido convencional? Su tormento no venía de una enfermedad, sino de una revelación que había desdibujado la línea entre la realidad y lo que él consideraba irreal. La ayuda psicológica en su mente sería un intento de curar su experiencia, de racionalizarla.
de devolverlo al redil de la normalidad que ahora le parecía una prisión. Se sentía completamente solo en su lucha. Pasaba las noches en su biblioteca personal, rodeado de libros que antes habría desdeñado, leyendo sobre milagros, transfiguraciones y epifanías. Cada historia, cada testimonio de una experiencia trascendente, resurgía en su mente como un eco de su propia visión. Intentaba encontrar patrones, variables comunes, una teoría unificada de las experiencias místicas que pudiera darle sentido a la suya. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que la experiencia que había tenido no era una mera anomalía psíquica, sino algo con una profundidad que desafiaba su categorización. En el fondo de su ser, una nueva clase de pregunta empezaba a germinar. Si lo que había visto era real, y si la ciencia no tenía los medios para explicarlo, ¿qué implicaciones tenía esto para su comprensión del universo? ¿Y para su propia vida? El vacío que sentía no era solo la ausencia de una explicación científica, sino el desmoronamiento de la base misma de su fe en la razón pura. La ciencia le había enseñado a buscar la verdad, pero ahora se encontraba con una verdad que la ciencia en su estado actual no podía abrazar. Este fue el inicio de un viaje solitario hacia lo desconocido, un camino que lo llevaría mucho más allá de los límites de cualquier laboratorio. Una noche, la carga de su soledad alcanzó su punto álgido. Las luces del laboratorio de astrofísica en el vasto campus universitario permanecían encendidas mucho después de que los demás se hubieran marchado a sus hogares. El doctor Vargas, con el rostro hundido por la fatiga y los ojos enrojecidos por el insomnio, estaba de pie junto al microscopio cuántico, el mismo que le había revelado lo imposible. No intentaba replicar el experimento, no esa noche. Solo miraba el aparato, un símbolo mudo de su tormento. Había agotado todas las explicaciones racionales, todas las evasivas mentales. La búsqueda en los libros lo había dejado con más preguntas que respuestas, y la ciencia se había revelado trágicamente muda ante su vivencia. La sala estaba sumida en un silencio denso y opresivo, roto solo por el latido incesante de su propio corazón. De repente, una luz tenue, pero innegablemente presente, comenzó a emanar del centro de la habitación. No era un reflejo de los equipos, ni un fallo eléctrico. Era una luz que parecía surgir de la nada, suave y cálida, difuminando los contornos de las sombras. Alejandro se quedó inmóvil, tembloroso, su mente luchando por procesar una vez más lo que sus sentidos le insistían en mostrar. Y entonces, en el corazón de esa luz, la figura se materializó. No en la pantalla de un microscopio, no como un fugaz destello en su mente agotada, sino allí, en la misma sala, tangible y real. Era la misma presencia, el mismo rostro que había visto hacía semanas. Jesús. No había fluctuaciones anómalas en los equipos. No había picos de energía que pudieran registrarse. Era una manifestación pura, una presencia que llenaba el espacio con una calma abrumadora, una paz que trascendía cualquier comprensión humana. La figura no se movió, no pronunció palabra. Solo estaba allí, irradiando una comprensión que parecía abarcar el universo entero. El doctor Vargas sintió cómo sus rodillas cedían. Esta vez, sin el terror inicial, sino con una sensación de asombro y reverencia que nunca había experimentado. La presencia de Jesús no era una prueba científica que pudiera replicar o refutar. Era una experiencia personal que trascendía por completo el ámbito de la razón y la lógica a las que había dedicado su vida. En ese momento, en la quietud de su laboratorio, Alejandro comprendió. Su búsqueda de la verdad había sido sincera, su método riguroso,
pero sus paradigmas habían sido limitantes. Había intentado encerrar el universo en las ecuaciones, la vida en la materia, la realidad en lo observable. Y ahora, una realidad más vasta, más profunda, se le revelaba no a través de un experimento, sino a través de una experiencia. Fue una revelación interna, silenciosa, pero de una magnitud sísmica. Entendió que la verdad no siempre se encuentra en los datos cuantificables ni en los modelos matemáticos, sino a veces en la inefable conexión, en la presencia que no necesita ser explicada, solo sentida. La fe y la ciencia no eran enemigas, sino dos lenguajes para describir la misma realidad compleja, multifacética e infinitamente misteriosa. La ciencia desentrañaba el cómo, pero la fe, la experiencia, el encuentro, revelaban el porqué, el propósito, el significado. Y entonces el doctor Vargas rompió a llorar. No era un llanto de miedo, ni de desesperación, sino una liberación emocional profunda, incontenible. Lágrimas que purgaban años de dolor reprimido, el escepticismo que lo había aislado de la belleza de lo inexplicable, la soledad que había sido su compañera constante. Cada lágrima era un fragmento de su antigua identidad desmoronándose, dando paso a algo nuevo. Sentía una conexión profunda, una comprensión, un amor que nunca antes había experimentado en su vida. Era una conexión no con una fórmula, sino con una fuente, una presencia que le ofrecía una paz que el intelecto, por sí solo, jamás podría haberle dado. En ese momento, en la tranquilidad de su laboratorio, rodeado por equipos de alta tecnología y la figura silenciosa y luminosa de Jesús, Dr. Alejandro Vargas, el gran ateo se sintió por primera vez en su vida completa y verdaderamente en casa. Tras aquel encuentro transformador, el doctor Alejandro Vargas ya no era el mismo hombre que había entrado en ese laboratorio. La figura luminosa de Jesús se había desvanecido tan silenciosamente como había aparecido, pero su presencia perduraba, grabada no solo en su memoria, sino en lo más profundo de su ser. Ya no había lugar para la negación, ni para el rechazo. Lo que había visto, lo que había sentido, era una realidad ineludible que trascendía cualquier explicación científica previa. Aceptó lo que había presenciado, no como una aberración de su mente o un fallo en la matriz de la realidad, sino como una revelación, un destello de una verdad mucho más grande y compleja de lo que su ciencia hasta entonces había podido abarcar. Su visión de la ciencia y la espiritualidad se expandió radicalmente, derribando los muros que él mismo había erigido con tanto celo durante décadas. Comprendió que no eran mutuamente excluyentes, sino dos facetas de una misma gema, dos lentes a través de las cuales se podía observar el vasto y misterioso universo. La ciencia podía describir el mecanismo, el cómo funcionan las cosas, pero la experiencia espiritual, la fe, revelaba el porqué, el propósito y el significado subyacente. Esta nueva perspectiva infundió en él una profunda sensación de paz, una paz que había buscado en vano en ecuaciones y teoremas. El cambio en su vida fue sutil al principio, pero innegable con el tiempo. El doctor Vargas siguió siendo un científico, porque la curiosidad intelectual que lo había impulsado desde niño continuaba ardiendo en su interior. Sin embargo, su enfoque se había reorientado por completo. Las anomalías energéticas que antes le causaban tanta aflicción ahora eran vistas con una mezcla de asombro y reverencia. Ya no las consideraba errores o ruido, sino posibles portales o ventanas a otras dimensiones de la existencia, a interconexiones que su ciencia aún no había descifrado. Comenzó a hablar,
con una renovada pasión y una extraña serenidad, sobre la interconexión del universo, sobre dimensiones no físicas o campos de conciencia que interactuaban con la materia de maneras aún inexploradas. Su lenguaje, aunque seguía siendo rigurosamente académico, adquirió un matiz más profundo, casi poético, al describir los fenómenos que antes habría reducido a meros datos. Las conferencias que impartía, antes centradas puramente en el aspecto matemático y físico de la astrofísica, ahora incluían reflexiones sobre la naturaleza de la realidad, el papel de la conciencia y la posibilidad de que la existencia misma fuera una manifestación de algo trascendente. Empezó a explorar la mecánica cuántica, no solo como un modelo de partículas, sino como una metáfora de la interdependencia y la no localidad de todo lo que existe. Sus investigaciones se orientaron hacia la búsqueda de un campo unificado, que pudiera integrar no solo las fuerzas fundamentales de la física, sino también la conciencia y, atrevidamente, lo que él llamaba la huella de lo divino. Era un proyecto monumental, uno que desafiaba los límites de la física teórica conocida, pero él lo abordaba con una mezcla de rigor intelectual y una nueva humildad que antes le era ajena. En su laboratorio, las largas noches de insomnio se transformaron en noches de investigación contemplativa, de una búsqueda que ya no era solo de respuestas, sino de entendimiento. La reacción de su entorno fue, como era de esperar, variada y a menudo perpleja. Sus colegas más cercanos, como la doctora Salgado, observaron su transformación con una mezcla de asombro y preocupación. Algunos lo veían como un genio que, al borde de romper barreras con sus investigaciones cuánticas, había dado con una teoría revolucionaria que prometía unificar dimensiones espirituales y materiales. Empezaron a referirse a sus nuevas ideas como la física unificada de Vargas, aunque pocos comprendían completamente las implicaciones de su pensamiento. Estos lo seguían con un celo renovado, fascinados por la audacia de sus propuestas. Otros, sin embargo, lo veían como alguien que había perdido irremediablemente la cordura. Los rumores de que el doctor Vargas se había vuelto místico o había encontrado la fe de una manera extraña se extendieron por los pasillos de la universidad. El doctor Emiliano Rojas, su antiguo detractor, no dudó en avivar el fuego del escepticismo, insinuando públicamente que el gran Alejandro Vargas había sucumbido a un delirio religioso, que sus brillantes facultades intelectuales se habían nublado por una crisis personal. «Es una pena», decía Rojas con un tono de falsa compasión, «que un intelecto tan grande se pierda en el misticismo. Parece que su microscopio no solo le mostró partículas, sino también fantasmas». Su credibilidad científica se dividió como un átomo escindido. Para una facción, era un visionario audaz, que se atrevía a explorar territorios prohibidos para la ciencia convencional. Para la otra, era un brillante científico que había quemado sus naves, abandonando el rigor por la quimera. Algunos lo elogiaban en foros internacionales por su pensamiento transdisciplinar, mientras que otros, en las comidas del instituto, le hacían el vacío, murmurando sobre desvaríos pseudocientíficos. Pero Alejandro ya no buscaba la validación externa. Las opiniones de sus colegas, los premios, los reconocimientos, que antes eran su motor principal, ahora le parecían triviales. Había encontrado una verdad más profunda, una que resonaba en su propio corazón y espíritu. Y esa era la única validación que realmente importaba. La paz que sentía era inquebrantable, una armadura contra el escepticismo ajeno.
Su identidad ya no dependía de su título o de sus publicaciones, sino de la comprensión de su lugar en un universo vasto y misterioso, donde la ciencia y la espiritualidad no eran rivales, sino compañeras inseparables en la búsqueda de la verdad última. A menudo se le veía en su laboratorio, no solo inmerso en cálculos y simulaciones, sino también en momentos de profunda introspección, su mirada perdida en el espacio, como si estuviera contemplando no solo las estrellas distantes, sino también los abismos de su propia alma. La arrogancia intelectual que lo había caracterizado se había transformado en una humildad serena, una aceptación de que el conocimiento humano es finito, pero la maravilla del universo es infinita. Su vida, antes una rígida estructura de lógica, se había abierto a la fluidez del asombro. Había aprendido que la ciencia no solo era una forma de desmantelar el universo para entender sus partes, sino también una forma de maravillarse ante su totalidad intrincada y su misteriosa coherencia. Su búsqueda de unificación no se limitaba a las teorías físicas. También se manifestaba en su forma de interactuar con el mundo. Se volvió más compasivo, más paciente, escuchando a los demás con una atención que antes solo reservaba para los datos científicos. La soledad que lo había acompañado durante años comenzó a disiparse, reemplazada por una conexión con algo más grande que él mismo, una conexión que le permitía ver el valor en cada ser y en cada experiencia. La luz que había visto en el microscopio cuántico, la presencia que había experimentado en su laboratorio, se había convertido en una guía interna, iluminando su camino. Había cruzado un umbral y el universo, que antes le parecía una fría máquina, ahora se revelaba como un misterio vivo, palpitante, lleno de significados y conexiones invisibles para el ojo no entrenado. El doctor Vargas, el científico de renombre, cuya mente había sido un bastión inexpugnable de la razón, encontró en las profundidades de su transformación una paz que ninguna ecuación o descubrimiento anterior le había brindado. Su nueva perspectiva no lo llevó a abandonar la ciencia, su pasión de toda la vida, sino a redefinirla en su propio entendimiento. La había recuperado, pero no como la conocía, sino como un medio glorioso para explorar las maravillas del cosmos, ahora con una visión mucho más holística, integradora. La observación de las estrellas y de las partículas subatómicas seguía siendo su vocación, pero ya no con la única finalidad de desentrañar sus mecanismos materiales, sino de comprender su lugar dentro de un tapiz mucho más grande, un tejido donde lo físico y lo metafísico se entrelazaban de manera inseparable. Las anomalías que antes habían sembrado la confusión y el pánico en su laboratorio y en su alma, ahora eran vistas como invitaciones, como susurros de lo incognoscible que lo llamaban a ir más allá de los límites instrumentales. Continuó sus investigaciones con la misma meticulosidad y rigor intelectual que siempre lo caracterizó, pero con una convicción inquebrantable. Había más allá de lo que sus equipos más sofisticados podían medir o sus modelos teóricos podían predecir. Las fluctuaciones energéticas en el vacío cuántico, que antes eran solo datos anómalos, ahora se convertirían en las huellas de una presencia, los ecos de una interacción divina en el corazón de la materia. Desarrolló nuevas hipótesis, teorizando sobre la conciencia como un campo unificado, interdimensional, y la posibilidad de que la realidad no fuera solo material, sino una superposición de planos existenciales interconectados. Su laboratorio se transformó en un espacio de exploración abierta.
Los debates con su equipo, que antes giraban en torno a la validación de teorías existentes, ahora se expandían a discusiones profundas sobre la naturaleza de la realidad, la interconectividad de todo el universo y el propósito de la existencia. Él fomentaba las preguntas audaces, las ideas que desafiaban el dogma, no solo el dogma religioso, sino también el dogma científico que en su momento lo había cegado. Dejó de ser un mero director de investigación para convertirse en un faro para aquellos jóvenes científicos que, como él, sentían que la ciencia tenía que expandir sus fronteras para abarcar la totalidad de la experiencia humana. No les pedía que creyeran, sino que abrieran sus mentes a la posibilidad, a la curiosidad radical que no teme explorar lo que se encuentra más allá de lo visible. El doctor Vargas se había convertido en un testimonio viviente de la búsqueda incesante de la verdad, una búsqueda que no se limitaba a los datos fríos y objetivos, sino que se extendía a la experiencia más profunda del ser humano. Su historia se difundió, no por su propia boca, sino a través de las transformaciones visibles en su trabajo y en su persona. Demostraba con su propia vida que la curiosidad y el asombro, esas fuerzas motrices fundamentales de la ciencia, podían llevarnos a lugares insospechados, incluso a confrontar nuestras más férreas convicciones. Aquella visión en el microscopio cuántico y el posterior encuentro en su laboratorio no habían destruido al científico, sino que lo habían completado, liberándolo de las cadenas del escepticismo extremo. La ciencia y la espiritualidad, para él, ya no eran caminos divergentes, sino sendas complementarias que convergían en la cumbre del conocimiento. Una investigaba los mecanismos del universo con la razón, la otra exploraba su significado con la intuición y la fe. Ambas eran necesarias para una comprensión plena y auténtica de la realidad. Su vida era ahora una armonía entre el rigor científico y la fe personal, una danza entre el intelecto y el espíritu. En sus conferencias, más allá de los gráficos complejos y las ecuaciones, a menudo concluía con una reflexión sobre la humildad del conocimiento y la inmensidad del misterio, invitando a su audiencia a mirar más allá de lo evidente, a sentir la conexión inherente de todo lo que existe. Ya no pronunciaba la frase «la fe es la ausencia de la razón». En cambio, solía decir «la razón nos lleva al borde del universo, pero es la fe la que nos da el coraje de mirar lo que hay más allá». Aquel hombre que había negado a Jesús lo encontró en el lugar más inesperado, y esa revelación no lo apartó de su ciencia, sino que la elevó a una nueva dimensión, una donde cada partícula y cada estrella eran un eco de lo divino, un fragmento de una verdad sagrada que aguardaba ser descubierta, no solo con la mente, sino también con el corazón. El doctor Alejandro Vargas, el astrofísico que había visto a Jesús a través de su microscopio cuántico y había llorado, se había transformado en un puente, en un pionero que mostraba cómo la ciencia podía, no solo coexistir con la espiritualidad, sino nutrirse de ella, expandir sus horizontes y, en última instancia, acercarnos a la comprensión de la totalidad de la existencia. Su legado no sería solo el de un brillante científico, sino el de un hombre que se atrevió a trascender las fronteras de su propio entendimiento para abrazar la plenitud de la verdad. Su historia es un recordatorio de que, a veces, las respuestas más profundas no se encuentran buscando más fuerte, sino abriendo el corazón y la mente a realidades que siempre estuvieron allí, esperando ser reconocidas. Su viaje, del ateísmo a una profunda fe informada por la ciencia, resonaba como una sinfonía de la posibilidad humana,
Una melodía que invitaba a todos a contemplar la maravilla de un universo donde lo material y lo espiritual son, en esencia, uno. Y así, en el silencioso laboratorio donde un día se desmoronó su mundo, nació una nueva comprensión, un nuevo propósito que iluminaría el resto de sus días. Si esta fascinante odisea intelectual y espiritual del Dr. Alejandro Vargas te ha hecho reflexionar y ha expandido tu propia visión del mundo, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias inspiradoras como esta, que desafían los límites del conocimiento y la fe. Deja un me gusta si te conmovió este relato y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión sobre este extraordinario viaje. Y no te desconectes, porque en nuestro próximo video exploraremos otra historia igualmente impactante que te dejará pensando en las verdades ocultas de nuestro universo.